¿Qué es Access? Podemos definir Access como una herramienta para la administración de bases de datos relacionales. Podemos definir Access como una herramienta para la administración de bases de datos relacionales. Eso es lo que me indica en el concepto de la aplicación de Access, ¿no? Una herramienta para la administración de bases de datos relacionales. En su forma más simple, una base de datos es una colección de datos. En su forma más simple, una base de datos es una colección de datos relacionados a un tema particular. Aquí nos habla de la base de datos, ¿no? La base de datos es una colección de datos relacionados a un tema particular. Es una lista de datos. Es así como se puede definir la aplicación de Access como una herramienta para la administración de bases de datos relacionales. Y una base de datos es una colección de datos relacionados a un tema particular. Vamos con el siguiente. ¿Qué es una base de datos? ¿Qué es una base de datos? Una base de datos es un conjunto de datos. Una base de datos es un conjunto de datos que están organizados para un uso determinado. Una base de datos es un conjunto de datos que están organizados para un uso determinado. Eso, ¿no? Conjunto de datos que están organizados para un determinado uso. Y el conjunto de aplicaciones o programas que permiten gestionar estos datos, es decir, todos los programas y aplicaciones que me permiten gestionar estos datos, es lo que se denomina sistema gestor de bases de datos. Es lo que se denomina sistema gestor de bases de datos. Y es así también como se lo conoce al Access. Ese es su otro nombre. Access es un gestor de bases de datos. Es un sistema gestor de bases de datos, ¿no? ¿Qué más? Las bases de datos de Access tienen la extensión de ACCDB. Access, base de datos, ¿no? Base de datos de Access, para que el ordenador las reconozca como tal. Esa es la extensión de una base de datos de Access, ACCDB, para que el ordenador las reconozca como tal. Eso es una base de datos, ¿no? Un conjunto de datos organizados para un uso determinado, y aquellas aplicaciones y programas que me permiten gestionar esos datos se los llama sistema gestor de bases de datos y tiene esta extensión.
Vamos con el siguiente. Bases de datos. Bases de datos. Generalmente las bases de datos consisten de varios elementos. Generalmente las bases de datos consisten de varios elementos. Y aquí les menciono algunos de los elementos que pueden conformar nuestra base de datos. Tenemos los siguientes elementos. Ya, aquí hay algunos elementos que podrían formar nuestra base de datos. Vamos con el primer elemento, es el elemento de tablas. Tablas, este es un elemento de una base de datos que es el principal y también es obligatorio. Veamos por qué. Las tablas almacenan los datos de la base de datos. ¿Ya? Las tablas almacenan datos de la base de datos. Entonces, este es un elemento obligatorio y necesario, ¿no? Las tablas almacenan los datos de la base de datos en filas y columnas o registros y campos. Yo hablo de filas, también hablo de columnas o también puedo hablar de registros y campos. Ese es el primer elemento que se llama tablas, donde se almacenan los datos y es un elemento obligatorio y muy importante para la base de datos, ¿no? Ahí es donde se van a guardar todos los datos. Vamos
con el siguiente elemento. Consultas. Consultas. Este es otro elemento que también podemos tener en nuestra base de datos. Y este es opcional. Las consultas son solicitudes. Las consultas son solicitudes de determinados datos. Las consultas son solicitudes de determinados datos. Como si fueran preguntas. Como si fueran preguntas que se van formulando a la base de datos. Las consultas son solicitudes de determinados datos, como si fueran preguntas que se van formulando a la base de datos. También podemos tener consultas en nuestra base de datos, es opcional. Vamos con el siguiente elemento. Informes. Ese también es opcional, realizar los informes. Permiten imprimir los datos. Permiten imprimir los datos de una base de datos o los resultados de una consulta. Puedo realizar informes. Si quiero ver los datos que tengo en la base de datos en papel, si los quiero ver en papel, debo realizar un informe para poder imprimirlos, ¿no? Eso también se puede realizar. Siguiente elemento, macros. Macros. Las macros ayudan a realizar tareas rutinarias. Las macros ayudan a realizar tareas rutinarias, automatizándolas en un solo comando. Las macros ayudan a realizar tareas rutinarias, automatizándolas en un solo comando. Ese es otro elemento que podemos tener en la base de datos, las macros, ¿no? También es opcional y se realiza en una base de datos más avanzado. Hay otro elemento que son los formularios, que son las vistas o pantallas que puede tener nuestra base de datos, ¿no? Y este se puede realizar de las diferentes tablas que tenga la base de datos, ¿no? Entonces también se puede realizar formularios, ¿no? Que son como vistas o pantallas. Estos son algunos elementos que puede tener la base de datos. Vamos con el siguiente. Vamos a iniciar Access.
desde el botón de inicio de Windows, situado normalmente en la esquina inferior izquierda de la pantalla, y hacemos clic sobre el botón de inicio. Se despliega el menú donde vamos a buscar hacer clic en todos los programas. De ahí me va a mostrar otra lista con los programas instalados en el ordenador. Buscamos Microsoft Office, la carpeta de Office, hacemos clic y luego buscamos la aplicación de Access, Microsoft Access. Hacemos clic y se inicia el programa. También podemos abrirlo desde un icono de esta aplicación en el escritorio, ¿no? Que se encuentre ahí. Vamos con la siguiente pantalla inicial. Al iniciar Access, aparece una pantalla inicial como esta. La pantalla que se muestra a continuación puede no coincidir exactamente con la que ve en su ordenador, ya que cada usuario puede decidir qué elementos quiere que se vean en cada momento. Esta es la pantallita inicial de la aplicación de Access. Así es como me va a mostrar. Enseguida lo voy a abrir la aplicación. Pero me va a mostrar ahí en el menú del botón de archivo, en la opción de nuevo. Ahí es donde me muestra. A ver, vamos entonces a abrir la aplicación de Access. Nos vamos al botoncito de inicio. En inicio buscamos en todos los programas, aquí. De ahí voy a buscar la carpetita del Office, Microsoft Office. Microsoft Office. Dentro de Office se encuentra la aplicación de Microsoft Access. Esta es la A, Microsoft Access. Ahí hago un clic para iniciar la aplicación, para abrir la aplicación, o desde un posible icono de Access en el escritorio.
Ahí está la pantallita inicial de la aplicación de Access. Estamos en el menú del botón archivo. En la opción nuevo. Y me muestra las plantillas disponibles. Tenemos base de datos en blanco y otras opciones. Seleccionamos base de datos en blanco. Aquí me va a mostrar la vista previa. Más abajo el nombre de archivo. Ahí podemos darle el nombre de la base de datos. En este caso es Database 3 ACCDB. Esta es la extensión, ¿no? Además me muestra la ubicación, donde se va a guardar esta base de datos. Ahí está. Y tenemos el botón de crear. Muy bien, vamos a hacer clic en crear directamente. Y ya está, ¿no? Ya tenemos la base de datos 3. Volvemos con la presentación. Aquí vamos a encontrar en esta imagen las partes de la aplicación de Microsoft Access. Las partes que podemos ver y también identificar en la aplicación de Access al crear la base de datos. Vamos a poder ver estas partes. Vamos a comenzar desde arriba. Tenemos la barrita de herramientas de acceso rápido en la parte superior. A la izquierda, la barrita de herramientas de acceso rápido. En el centro encontramos la barra de título, donde me muestra el nombre de la base de datos. Esa es la barrita de título. Más a la derecha, los botoncitos de minimizar, restaurar y cerrar. En la parte de más abajo encontramos la barrita de menús y también el botoncito de archivo. La barra de menús contiene todas las pestañas de la aplicación, pestañas o fichas. Y cada una de estas pestañas tiene su barrita de herramientas, todas las herramientas, o también se llama cinta de opciones. Todo esto es la barrita de herramientas o cinta de opciones. Más abajo vamos a encontrar la barrita de estado. Esas son las partes que podemos identificar en la aplicación de Access. En el centro ya se crea automáticamente la tablita número 1 y más a la izquierda se encuentra el panel donde vamos a poder ver todos los objetos de Access. Esas son las partes de la aplicación.
Muy bien, vamos con otra diapositiva. Y otra opción es crear una base de datos. Para crear una nueva base de datos debemos hacer clic sobre la opción nuevo del menú archivo. Esto ya en la aplicación de Access. Hacemos clic en la opción nuevo del menú archivo que aparece a la derecha de la pantalla. Seleccionamos la opción de base de datos en blanco. Hay archivo, nuevo y hay nueva base de datos en blanco. Archivo, nuevo y base de datos en blanco. Siguiente opción es aparecerá en un panel a la derecha de la pantalla el siguiente cuadro donde podemos dar el nombre de archivo de la base de datos. Ahí, nombre de archivo de la base de datos, ahí le podemos cambiar el nombre, ¿no? ¿Qué más? Puede seleccionar la carpeta donde desea guardar el archivo y hacer clic en el botón de buscar ubicación. Para cerrar la aplicación de Access puede utilizar cualquiera de las siguientes operaciones. Podemos hacer clic en el botón de cerrar, pulsar la combinación de teclas de Alt más F4 para cerrar y el botón de salir de Access para cerrar también la aplicación. Son varias opciones también para poder cerrar la aplicación de Access. Entonces, si yo quiero crear una nueva base de datos, también a partir de esta lo puedo hacer. Yendo al botoncito de archivo, nuevo, base de datos en blanco, de aquí veo la base de datos y el nombre de archivo. Si quiero cambiar la ubicación, hago clic en la carpetita. Esto me envía a biblioteca de documentos. De aquí puedo elegir la ubicación donde quiero guardar la base de datos, ¿no? El nombre de archivo me da la sugerencia de Database 4 y esa es la extensión. Aquí le puedo cambiar el nombre. En tipo está con base de datos de Microsoft Access 2007. Ahí tenemos más opciones de 2000, formato de 2002, 2003 y proyecto de Microsoft Access. En tipo vamos a poder ver esas opciones, pero con lo que está por defecto es base de datos de Microsoft Access 2007 y la extensión. Aceptar y se va a guardar, ¿no? Con ese nombre. En este caso se puede cambiar el nombre. Y aquí me va a mostrar y crear. Lo mismo, ¿no? Botoncito de crear y se va a crear la base de datos en blanco número 2, ¿no? O con el nombre que hayan guardado. Pero ahí ya lo podemos también crear a partir de esta.
Muy bien, aquí podemos ver en el centro se encuentra la tablita número 1. Aquí está la pestañita que dice tabla 1. Y también el panel a la izquierda de la pantalla es de todos los objetos de Access. Y tenemos también un campo donde podemos buscar algún objeto que hemos creado, ¿no? Ahí escribimos y hacemos clic en la lupa para que me muestre los resultados. Tenemos el apartado de tablas. En este apartado de tablas se van a guardar todas las tablitas que vamos a crear para la base de datos. Y así vamos a tener más apartados, como si realizamos informes, vamos a tener informes, formularios, etcétera, ¿no? Todo lo que vayamos a crear se van a guardar aquí, en los objetos de Access. Y al crear la base de datos en blanco, también se va a crear la tabla 1 por defecto, ya que las tablitas son donde vamos a almacenar los datos. Y es por eso que se crea la tablita número 1. También vamos a encontrar la pestaña de herramientas de tabla con campos y tabla. Muy bien. Vamos a guardar esta tablita número 1. Hacemos clic en la pestañita donde dice tabla 1. Vamos a hacer un clic derecho. Y aquí me va a mostrar las opciones, donde voy a encontrar la opción de guardar. En guardar hago clic. Me sale esta ventanita de guardar como, donde me pide el nombre de la tabla. También lo puedo guardar como tabla 1, pero aquí es donde lo puedo cambiar el nombre de la tablita y cambiar, ¿no?
Ya, vamos a guardarlo con ese nombre, tabla ejemplo y botoncito de aceptar. Y se guarda con ese nombre, la tablita. Vemos en la pestañita de herramientas de tabla en campos, tenemos el grupo de vistas. Hago clic en ver. Vamos a encontrar estas vistas para la tablita. Tenemos la primera vista, hoja de datos. La segunda es vista tabla dinámica. La tercera es vista de gráfico dinámico. Y la cuarta es vista diseño. Podemos trabajar en estas vistas. Vamos a trabajar en las vistas de hoja de datos y en la vista de diseño. Muy bien. Vamos a cerrar esta tablita, clic derecho y en la segunda opción cerrar. Ya tenemos una tablita que se llama tabla ejemplo. Ahora necesito más tablitas para la base de datos. ¿Cuántas tablitas puedo tener? Puedo tener las tablas que sean necesarias para la base de datos, ¿no? Entonces necesitamos crear las tablitas, más tablitas. Vamos con la pestañita de crear y en el grupo de tablas vamos a encontrar la herramienta tabla. Pestaña de crear, grupo tablas y herramienta tabla. Ahí hago clic en tablita. De ahí ya se crea la tablita 1 otra vez. Necesito guardarlo. Clic derecho, guardar. Y elegimos el nombre, le damos el nombre. Y le vamos a dar otro nombre como segunda tabla. Tabla. Y botoncito de aceptar. Cerrar y listo. Entonces así se puede ir creando más tablitas, las tablas necesarias, ¿no? Vamos a hacer clic derecho sobre las tablitas. Aquí por ejemplo clic derecho y me va a mostrar varias opciones. Tenemos la opción de abrir. También podemos abrir en la vista de diseño. Podemos importar, exportar, recopilar y actualizar datos, cambiar el nombre, ocultar de este grupo. Se puede también eliminar, cortar, copiar propiedades de tabla y comprobar compatibilidad. Varias opciones que podemos utilizar también para la tablita. Por ejemplo, aquí lo puedo cambiar el nombre, ¿no? Esto. Entonces clic derecho y cambiar nombre.
se puede cambiar el nombre. Ahí hago clic y me sale. Le damos el nuevo nombre. Enter. Ahí está. Tabla ejemplo, segunda tabla y tercera tabla. ¿Qué más podemos hacer? Clic derecho. Abrir en la vista de diseño. Ocultar. Se puede eliminar también. Puedo eliminar esta tablita si no me sirve, ¿no? Clic derecho. Eliminar. Y me sale la ventanita de Access. Desea eliminar la tabla. Si lo elimina, se quitará de todos los grupos, dice. Sí, no o ayuda. O cerrar. Sí. Y se va a eliminar de forma permanente la tablita. Entonces hay que estar seguros de eliminarlo, ¿no? Y si vamos a eliminar la tabla, también se va a quitar de todos los grupos, ¿no? Muy bien. Podemos trabajar con las vistas de hojas de datos y la vista de diseño. Entonces, la vista de tablas de datos o de hojas de datos bueno, podemos trabajar en esa vista, ¿no? De hojas de datos. Y es la vista donde me muestra al momento de crear una nueva tablita. Al crear una nueva tablita abre la vista hoja de datos.
que consiste en introducir directamente los datos en la tabla. Los datos en la tabla, ¿no? Y según el valor que vamos a introducir en la columna, este determinará el tipo de dato que tiene. Se puede trabajar en ambas vistas para realizar la base de datos. Vamos a realizar un ejemplo de la base de datos. Ya. Para comprender mejor lo voy a realizar aquí. El ejemplo será de registro de estudiantes, una base de datos registro de estudiantes. Muy bien, aquí voy a realizar el diseño. Necesito el nombre de la tablita, el nombre de la tablita. También vamos a tener los diferentes campos. Aquí vamos a tener los diferentes campos, comenzando ahí del campo 1.
ahí está. Vamos a tener todos los campos desde un campo 1, campo 2, campo 3, hasta un campo n. N campos podemos tener en la base de datos, perdón, en la tablita. Y cada uno de estos campos tendrá su tipo de dato. Cada campo tiene su tipo de dato. Muy bien, ahí está el diseño de la tablita. Necesitamos el nombre de la tabla, los campos y el tipo de dato. Podemos trabajar en la vista hoja de datos. Si vemos en la barrita de estado me indica el nombre de la vista. Estamos en la vista hoja de datos. Y en esta vista hoja de datos lo que me indica es que podemos seleccionar, podemos introducir directamente los datos en la tablita y según el valor que vamos a introducir en la columna determinará el tipo de dato que tiene. Entonces aquí vamos a trabajar por columnas y antes seleccionando el tipo de dato para cada campo. Y de esa forma se puede trabajar con esta vista de hojas de datos. Igual, directamente, ¿no? Introducimos cada uno de los campos que tiene la tablita. Y esta es la vista, hojas de datos. Y así es como trabaja en columnas. Se debe ir introduciendo los datos directamente, primero el tipo de dato y después el nombre del campo. Para trabajar en una vista de diseño, pasamos a la vista de diseño, que es esta.
Este método consiste en definir la estructura de la tablita. Este método consiste en definir la estructura de la tabla, es decir, definir las distintas columnas que tendrá. Y otras consideraciones como claves, etcétera. Esto tal vez no se comprenda, pero más adelante les voy a vamos a hablar de las claves. Entonces abrimos en la vista de diseño. Podemos abrirlo haciendo clic derecho y la opción de vista de diseño, o directamente en vistas ver la opción vista de diseño. Se abre en la vista de diseño. Ahí está, y podemos pasar a la vista de diseño también. Esta vista de diseño se puede observar más elementos. Y más opciones son las que vamos a encontrar aquí en la vista de diseño. Tenemos 3 columnas para esta vista. De diseño tenemos 3 columnas. Tenemos la columna de nombre del campo, el tipo de dato y la descripción. Se puede trabajar con las 3 columnas. Nombre, tipo de dato. La tercera columna de descripción es opcional. Esto también lo vamos a ver más adelante con el ejemplo. Desde la mitad para abajo encontramos las propiedades del campo. Este es otro apartado que se encuentra también aquí en la vista de diseño. Propiedades del campo, donde me va a mostrar las propiedades que tiene cada campo, ¿no? De acuerdo al tipo de dato que este tiene. En propiedades del campo tenemos el botón de general y búsqueda, donde me va a mostrar todas las propiedades que tiene al seleccionar el campo. Van a cambiar, variar de acuerdo al tipo de dato también. A la derecha vamos a encontrar un recuadro donde me va a indicar acerca de la propiedad. Puedo ir seleccionando también las propiedades del campo, y por aquí ya me va a mostrar la descripción acerca de esa propiedad y qué es lo que debo tal vez realizar o puedo realizar, ¿no?, en esa propiedad seleccionada. Entonces esto es como una ayuda que me muestra, ¿no?, y me indica, me da una descripción de esa propiedad. Ahí está. Entonces son más opciones que vamos a encontrar en la vista de diseño para trabajar con la tablita, y más acciones que podemos tomar, ¿no?, que en una vista de hojas de datos. Entonces se puede trabajar en ambas vistas también. Vamos a realizar el ejemplo trabajando en las dos vistas para que ustedes lo
vean y puedan también trabajar en la que más les guste, ¿no? Ya, para escribir los campos en esta vista de hoja de datos, se debe primero se debe seleccionar donde dice haga clic, ¿no? Ahí, seleccionar y elegir el tipo de dato, ¿no? Luego le damos el nombre del campo y así presionamos la tecla enter para pasar a la siguiente columna y así continuamos introduciendo todos los campos para esta tablita. En la vista de diseño vamos a encontrar el nombre del campo, el tipo de dato y la descripción. Ahí en tipo de dato podemos ver, seleccionando ahí en la flechita, todos los tipos de datos que tiene la aplicación. Tenemos el tipo de dato texto, memo, número, fecha y hora, moneda, autonumeración, sí y no, objeto OLE, hipervínculo, datos adjuntos, calculado y asistente para búsqueda. Y la tercera columna es donde podemos escribir una descripción del campo si es necesario, y lo podemos realizar también para el usuario final. Y esta descripción me va a mostrar esa descripción se va a mostrar al momento de introducir los datos en la barrita de estado de la hoja de datos, ¿no? Cuando ya vayamos introduciendo los datos, ahí se va a mostrar esta descripción, esta ayuda que estamos también agregando, ¿no?